Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nos encontramos para reflexionar, como siempre, la palabra del Señor. Estamos con el libro de los Números en el capítulo 20. Aquí en esta partecita encontramos la muerte de Aarón, del versículo 22 al 29. Nos dice que justamente en este pasaje, ¿verdad? Aarón que se muere también, así como su hermana, también en el capítulo 20, al iniciar se muere. Aquí también Aarón. Toda la comunidad partió de Cadés y los israelitas llegaron al monte Jor. En el monte Jor, que está en la frontera de Edom, el Señor dijo a Moisés y a Aarón que Aarón vaya a reunirse con los suyos, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y llévalos al monte Jor. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos porque allí morirá. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Él, Aarón y sus hijos y su hijo Eleazar subieron al monte Jor a la vista de toda la comunidad. Aquí habíamos hablado y habíamos reflexionado por qué a la vista de toda la comunidad, porque justamente la comunidad tiene que ahora darse cuenta que cambia el sumo sacerdote, que ahora va a ser Eleazar desde ese momento. La comunidad tiene que enterarse, conocer. Luego Moisés quitó las vestiduras a Aarón y se las puso a su hijo Eleazar. Aquí hay otro elemento importante, el hecho de que es Moisés el que le está dando esa autoridad. Entonces, dentro de una comunidad siempre existe una organización. En este sentido, es una institución, una institucionalidad. Algunas veces la gente quiere decir, no, porque dicen la palabra de Dios, porque está en la Biblia, entonces cada uno más o menos puede ser de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero uno tiene que saber que dentro de la Biblia misma nosotros encontramos la institucionalidad. En este caso es Moisés, ¿verdad? El que está dando, ¿verdad?, esta vestidura que le está quitando a Aarón. Le quita a Aarón y le está dando a su hijo Eleazar. Aarón murió en la cima de la montaña. Aarón murió en la cima de la montaña.
Cuando Moisés y Eleazar bajaron de la montaña, toda la comunidad supo que Aarón había muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces es la comunidad de nuevo, la que está enterada. Es la comunidad la que sabe, es la comunidad la que ve partir a Moisés, a Aarón, Eleazar. Ahora sabe que está volviendo Eleazar. Y todo Israel lloró a Aarón durante 30 días. Durante 30 días. Aquí hay entonces elementos fundamentales e importantes que nosotros hoy, como decíamos, tenemos que entenderlo bien, primero comprenderlo y luego, como todo esto es elemento también de una tradición, ¿verdad? Esta es la tradición, no simplemente la tradición de alguien que está inventando o escribiendo algo, sino que es la tradición de una comunidad que reflexiona. Aquí entonces, por una parte, a ellos les importa y ellos están muy atentos a que toda la comunidad ve que parte, ¿verdad? Frente a la comunidad. Moisés, Aarón y Eleazar su hijo. Por otra parte, también reflexionamos que es Moisés el que va a quitarle las vestiduras a su hermano Aarón y se las va a poner ahora a su hijo Eleazar. Es decir, es siempre la autoridad la que está al frente de la comunidad, el líder. No es que cada uno, ¿verdad?, hace lo que quiere y yo desde ahora me voy y me revisto como sacerdote y me revisto como no sé qué cosa y entonces comienzo, ¿verdad? Hay muchas de esas iglesias, ¿verdad?, que ellos nomás se autodenominan. Fuera totalmente de la comunidad, ¿verdad? O sea, por otros intereses. Esta es la pena, ¿verdad? Por otros intereses. Incluso algunos por intereses más bien de peleas, por intereses así que falta de madurez, de crecimiento, de diálogo, se peleó con fulano, oye, por ley tupao. Esto entonces aquí te muestra, Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Este es otro elemento también que el autor sagrado está queriendo subrayar. ¿Por qué te dice que Moisés hizo lo que el Señor le había mandado? Para decir justamente que incluso Moisés se pone a disposición de lo que Dios está queriendo como voluntad suya, que sale desde la comunidad. Y entonces él, Aarón y su hijo Eleazar subieron al monte Hor a la vista de toda la comunidad. Allí él quitó las vestiduras de Aarón, se las puso a su hijo Eleazar. Allí murió Aarón y luego bajaron de la montaña. También ya hemos explicado bastante y reflexionado lo que significa la montaña. La montaña es el lugar del encuentro del hombre con Dios. Siempre la montaña es el lugar donde está Dios, donde habita Dios. El Olympus, ¿verdad? Para los griegos. Y aquí, o sea, para toda la cultura oriental normalmente, ¿verdad? El Olympus, el lugar, la montaña, en lo alto. Porque claro, es siempre la observación y es la experiencia que tiene el hombre. Cuando uno sube a esa montaña, ya a lo alto observa la maravilla, ¿verdad?, de la creación. Yo he tenido, gracias a Dios, esa posibilidad, sobre todo cuando estaba por Italia principalmente, en esas montañas altísimas, ¿verdad?, que tienen al norte. Canazei, por ejemplo, 3.800 metros, no sé, algo así es, 3.200 metros de altura, imagínense. Cuando uno se encuentra allá en esa altura y entonces mira el valle, mira lo que le rodea desde lo más alto, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Más todavía para nosotros que no tenemos luego montañas, ¿verdad? Tal vez uno también después de a poquito se va acostumbrando. Y después uno que va viajando entre las montañas y sube allá arriba las montañas y puede observar desde la punta de esa montaña la naturaleza, el mundo. Y entonces por eso siempre en la cultura oriental la montaña es el lugar donde está Dios. Es el lugar donde uno disfruta y se encuentra. Es como decir, es el punto que toca con el cielo. Es el punto que toca la morada de Dios. Y por eso es como que Dios baja ahí a la punta, ¿verdad?, de la montaña. Dios habita ahí en ese lugar. Es donde el hombre lo puede encontrar. Entonces, esto lo encontramos, pero en muchísimos pasajes, porque este es el pensamiento, ¿verdad?, bíblico. Este es el pensamiento de la cultura que se utiliza. Son simbologías y son elementos, ¿verdad?, de creencias, de una tradición, de un pueblo que piensa, que reflexiona. Ese es el lugar donde nosotros le encontramos a Dios, la montaña.
¿verdad? Bueno, y entonces Aarón también dice que muere en la cima de la montaña. También es importante tenerlo en consideración porque él muere entonces en ese lugar donde está Dios. Es el encuentro con Dios. Cumpliste, Aarón, no obedeciste, ahora te quedas aquí conmigo. Aarón muere en la montaña. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. El arzobispo de Washington, Wilton Gregory, condenó la visita del presidente Donald Trump al santuario de Juan Pablo II en medio de la represión a las protestas contra el asesinato de un ciudadano de color en Minneapolis. Dijo que es desconcertante y condenable que una institución católica acepte ser manipulada de tal manera que se violen los principios religiosos. El presidente Donald Trump visitó este lugar en el marco de la firma de una orden ejecutiva sobre libertad religiosa. Horas antes se había informado de que la policía dispersó con gases lacrimógenos a quienes protestaban contra Trump ante una iglesia protestante que el presidente iba a visitar. Según Wilton Gregory, Juan Pablo II, como defensor de los derechos y la dignidad humana, no lo habría aprobado. Por su parte, el presidente Donald Trump mantiene que no se utilizó gas lacrimógeno contra los manifestantes. Melania Trump publicó en Twitter fotos de la visita al santuario católico. Dijo que homenajearon la vida y el legado de Juan Pablo II y del entonces Papa. Destacó que su pasión y dedicación por la libertad religiosa es un legado que debemos preservar para las personas de todo el mundo. El santuario explicó que la visita se organizó en el marco de la firma de una orden ejecutiva del presidente sobre libertad religiosa en todo el mundo. Dice que el lugar era apropiado pues Juan Pablo II fue un incansable defensor de la libertad religiosa que en el país apoyan tanto demócratas como republicanos. Dice que la norma incluye la defensa de cristianos y minorías religiosas en todo el mundo y que el santuario tiene sus puertas abiertas a quienes quieran rezar y conocer el legado de Juan Pablo II. Wilton Gregory es una de las voces más importantes de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Este viernes intervendrá en la Universidad de Georgetown en un debate online sobre racismo en nuestras calles y estructuras, una prueba de fe, una crisis para nuestra nación. Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, en su audiencia general, el Papa Francisco expresó su preocupación por la ola de violencia y las protestas generadas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un oficial de la policía. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. El Papa continuó su catequesis sobre la oración centrándose en la figura de Abraham, cuya inquebrantable confianza en Dios lo convierte en un importante ejemplo para judíos, cristianos y musulmanes. El Papa pidió seguir el ejemplo de Abraham para estar disponibles a acoger la voluntad de Dios y a ponerla en práctica. Impariamo da Abramo a pregare con fede, a dialogare, a discutere, ma sempre disposti ad accogliere la parola di Dio e a metterla in pratica. El Papa Francisco dijo que incluso enojarse con Dios puede convertirse en oración si se mantiene una apertura al diálogo con Él. Espíritu Santo. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. San Juan dice que sí,
en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Quiero ser luz yo, un resplandor celestial dentro de mi corazón. Arde la llama de tu amor. Mi pasado olvidaré para vivir en verdad. Mi corazón humillaré y por siempre te seguiré. compartir, vivir.
Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estábamos hablando de la muerte de Aarón. Aarón muere en el desierto, en el monte Hor, sin poder entrar a la tierra prometida. Aarón es el sacerdote elegido de Dios, que Israel reconoce. A pesar de que hubo también rebelión, a pesar de que algunos jefes se le vienen en contra y así sucesivamente. Eran problemas internos, ¿verdad?, dentro de este caminar. Por eso toda la comunidad es convocada a guardar el duelo por él durante 30 días. Esto al final nos decía justamente cuando bajan, ¿verdad? Cuando Moisés y Eleazar bajaban de la montaña, toda la comunidad supo que Aarón había muerto. Y todo Israel lloró a Aarón durante 30 días. Entonces, porque era el sacerdote que estaba al frente de la comunidad. Toda la comunidad entonces es convocada a guardar luto, duelo, durante 30 días. Los días de duelo común eran 7. Esto es lo que nosotros encontramos en Génesis 50:10, ¿verdad? Entonces eran 7 días los días del duelo. Pero sin embargo, ahora para Aarón, que es una persona tan importante, entonces se aumentan los días. Es decir, era una persona demasiado importante, ¿verdad? En el 50:10, al llegar a Goren Ha'atad, que está al otro lado del Jordán, celebraron las exequias con gran solemnidad. Y José estuvo de duelo por su padre durante 7 días. Ahí entonces, José estuvo de duelo por su padre, que había muerto, durante 7 días. Los cananeos habitantes del país, al ver los funerales de Goren Ha'atad, dijeron: este es un funeral solemne de los egipcios. Por eso aquel lugar que se encuentra al otro lado del Jordán se llamó Abel Mizraim. Mizraim quiere decir justamente Egipto, ¿verdad? Como pueblo, como nación. Bueno, esto es interesante porque nos explica y nos va mostrando poco a poco lo que significa también la misma vida, la misma entrega, la misma generosidad de Aarón en este caso, ¿verdad? Porque él aquí explicándonos, el autor sagrado, que se tiene 30 días de duelo, nos está demostrando que Aarón es una persona muy importante. Moisés también morirá sobre un monte, ¿se dan cuenta? Y el pueblo guardará luto por él durante 30 días también. Será lo mismo para Moisés. Eso encontramos en el capítulo 30 del Deuteronomio, ya al final, cuando Moisés, la muerte y sepultura, ¿verdad?, de Moisés, en la cima del Pisgah, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país. Bueno, se cumplió el periodo de llanto y el duelo. Aquí está. Allí murió Moisés, es decir, allá en el monte también, en el capítulo 34, nos encontramos versículo 5 del Deuteronomio. El servidor del Señor en el territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, o sea, Dios que lo entierra allí en ese lugar del país de Moab frente a Bet Peor. Y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Esto también es interesante. Aarón, que muere en la montaña, en el lugar donde está Dios, es como decir, es un premio, ¿verdad? Es el lugar donde habita Dios. Aquí también te está hablando de Moisés, que muere en Moab. Se le enterró allí en el valle, pero nadie conoce el lugar, es decir, también como que Moisés es arrebatado, es llevado por Dios.
Cuando murió Moisés tenía 120 años. Son las famosas 3 veces una generación, 3 veces una generación. Es decir, su generación, su vida, lo vivió plenamente, quiere decir 40, 40, 40, porque 40 quería decir una generación, la plenitud que uno vive, 40, pero 3 veces 40, ¿entendiste? 120 años. Pero sus ojos, dicen, no se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Imagínense, no se había debilitado, tenía la fuerza aún, pero sin embargo ya se muere, Dios ya lo lleva. Entonces los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días. 30 días lo están llorando en las estepas de Moab. Así se cumplió el periodo de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. También entonces son 30 días para Moisés, como fueron 30 días para Aarón. No es causal que se hable de la muerte de Aarón en una montaña. No es causal, como habíamos dicho. Tiene un sentido teológico el por qué se muere en la montaña. En el mundo bíblico es común ubicar un monte o lugar alto para encontrarse con Dios. Es común. Esto es entonces, en el mundo de la Biblia, la montaña es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Llegó al culmen, quiere decir, ¿verdad? Llegó a la montaña. Llegó ahí a ese lugar donde está Dios. Y recibir una nueva dirección de la vida o renovación de la vocación. Esto también es interesante. En la montaña siempre uno también recibe una nueva vocación o un llamado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se hace ya la relectura de estos pasajes, encontramos más o menos los mismos esquemas, ¿verdad? Porque Jesús sube al monte Tabor con sus 3 allegados, discípulos más cercanos. Entonces Santiago, Juan, ¿verdad? Y Pedro que le acompañan. Y ellos prácticamente ahí, en la transfiguración después, están recibiendo una nueva vocación. Allí Jesús que se transfigura y que se está mostrando como resucitado. Y esto les cambia la vida, ¿verdad? Es un inicio de esa nueva vida, con esta nueva vocación. Se renueva esa vocación del seguimiento al Señor. Es entonces el símbolo de la cercanía y del encuentro con Dios. La montaña es el símbolo de la cercanía y del encuentro con Dios. Aarón es conducido al monte Hor, en ese lugar también que nos habla del desierto. Es interesante porque el desierto significa un caminar, pero después en ese caminar que subimos de nuevo, ¿verdad?, a la montaña. Y así Aarón es conducido al monte Hor para morir y pasar el ministerio sacerdotal a su hijo Eleazar. Él muere, misión cumplida, te encuentras aquí con el Señor. Y después, por otra parte, en ese lugar, en la montaña, es donde él le está entregando la posta a su hijo Eleazar. Volvemos enseguida con más en Yara Ñe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen
Doctora, transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado, y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. La luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo horizonte,
Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Nos encontramos siempre reflexionando este capítulo tan interesante, el capítulo 20 del libro de los Números. Estamos hablando sobre la muerte, por una parte de Aarón, pero por otra parte ahora estamos hablando de la investidura de Eleazar. Decíamos que la montaña, que es el símbolo de ese encuentro con Dios, donde muere Aarón, es una forma de decir, bueno, Aarón, cumpliste con tu misión, ahora Dios que te llama a ese encuentro con Él, es un pasaje, decíamos, ese lugar es donde recibimos una nueva dirección de la vida. Y bueno, aquí sería la nueva dirección que es el encuentro personal. Pasa a gozar, ¿verdad? Como dice ya el Nuevo Testamento, pasa a gozar. En la parábola de los talentos, pasa a gozar verdaderamente del fruto de lo que tú has realizado. Aquí entonces nos presenta ese encuentro personal al final de su vida, el premio, le llamamos nosotros. Por otra parte, también hablábamos de la investidura, porque aquí le lleva a su hijo Eleazar. Van los tres de la familia, Moisés, Aarón y Eleazar, que es el hijo de Aarón. Aquí Eleazar, después de morir su padre, va a recibir el ministerio sacerdotal. Se le pasa entonces este ministerio sacerdotal. ¿Dónde se realiza ese ministerio sacerdotal? ¿Dónde él recibe el ministerio sacerdotal? Recibe allí en la montaña. Es decir, que aquí se confirma la presencia de ese encuentro personal con Dios. La comunidad lo vio cuando ellos subieron. La comunidad lo va a recibir también de nuevo cuando bajen, pero solamente ya será Moisés y su sobrino, ¿verdad? Eleazar, que están bajando los dos. Pero ahora ya viene con la investidura. Lo despidieron a Aarón, pero trae la investidura de su papá. O sea, desde ahora él será el sumo sacerdote. Dicho ministerio tiene su origen en la elección de Dios y no termina con la muerte de un hombre. Aquí hay otro elemento también a considerarse. Esto, lo del sacerdocio, no soy yo el dueño de mi sacerdocio. Eso también es lindo, ¿verdad? Yo no soy dueño de mi sacerdocio. Por eso es la imposición de las manos, ¿verdad? Por eso es la comunidad la que va, la que continúa siempre con su sacerdocio. Es entonces esa imposición de manos, es esa imposición que viene ahora no a terminarse con mi muerte. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Yo no soy dueño del sacerdocio como tal. Yo soy simplemente instrumento en manos del Señor para seguir adelante. Yo soy entonces esa persona que responde a ese llamado del Señor. Y por lo tanto, aquí nosotros decimos que Eleazar está recibiendo este sacerdocio que es nada más y nada menos que de su padre, Aarón, que le está dejando, que le está transmitiendo. Y tiene su origen en la montaña, es decir, tiene su origen en este encuentro personal con Dios. No es entonces que en cualquier lugar, y no es de cualquier manera, y menos todavía autoproclamarse, ¿verdad? Menos aún es una autoproclamación. ¿Se acuerdan en esta rebelión que encontramos anteriormente en este capítulo, o mejor dicho, en este libro, cuando los incensarios de los rebeldes, ¿se acuerdan? Estamos en el capítulo 17. Cuando ellos se acercan, le hacen una rebelión a Aarón en realidad, porque están queriendo usurpar el sacerdocio. Entonces ellos vienen y se presentan ante el altar. Antes ya en realidad, en el capítulo 16 comienza esta rebelión que va, dice, Coré, que también pertenece a la misma tribu de Leví. O sea, ellos dicen, también nosotros somos levitas. Pero ¿quién es Moisés y quién es Aarón? ¿Por qué él tiene que ser el sumo sacerdote? ¿Y los otros qué? Ustedes se han excedido, dicen, sus atribuciones. Ustedes se han excedido, le dicen sus atribuciones. Toda la comunidad es sagrada. ¿Se dan cuenta? Toda la comunidad es sagrada, ellos están diciendo. Y el Señor está en medio de ellas. ¿Por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? ¿Por qué entonces ustedes se ponen encima de la asamblea del Señor? Después sabemos la humildad de Moisés, de nuevo, al escuchar, ya hemos reflexionado bastante sobre esto. Pero después el Señor mismo que les llama y les dice, bueno, vengan aquí, preséntense, cada uno con su incensario,
y vamos a hacer esa elección. Después venía el capítulo 17 que nos contaba y nos decía cómo verdaderamente Aarón era ese sumo sacerdote elegido por el Señor. El 18 ya nos presenta, el 18, 19 nos presentaban estos capítulos las funciones, lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y cómo se tenía que purificar el pueblo que había pecado, el famoso, el agua lustral que decíamos, porque se habían rebelado contra Dios, en realidad que había elegido a este sumo sacerdote que es Aarón. Y ustedes se están rebelando contra los líderes, contra Moisés. ¿Qué es lo que están haciendo? No están entendiendo, entonces les viene la muerte. Entonces de nuevo aparecen los mismos sacerdotes, ¿verdad? Y así se está confirmando la acción del sumo sacerdote, de que fue elegido por Dios. Aarón en ese caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él se pone al frente del pueblo y él con el incensario, Moisés mismo le dice para que pueda parar la plaga? Eso era ya en el capítulo 17. Toma el incensario, coloca en el fuego. Estamos en el 17:11. Toma el incensario, ¿verdad? Y coloca en el fuego del altar y echa el incienso. Enseguida va a donde está la comunidad y practica el rito de expiación en favor de ellos. Porque la ira del Señor se ha desatado y ha comenzado la plaga. Entonces Aarón tomó el incensario como se lo había mandado Moisés. Obedece, ¿eh? Y fue corriendo. Explicamos también lo que era el correr. Es como ese amor que no se muera mi pueblo. Y es por otra parte también la obediencia que él tiene con respecto a Moisés. A ponerse en medio de la asamblea, donde ya había comenzado la plaga. Puso el incienso y practicó el rito de expiación a favor del pueblo. Luego se quedó de pie entre los muertos y los vivos y cesó la plaga. Bueno, cumplió entonces con su misión. Aquí se muere y aquí entonces viene la investidura. La investidura que no es, no Aarón, vaya potando allí guay. Entonces, bueno, así se gusta, se ya potan la iglesia, se ya potan, porque se ha soñado, ¿verdad? Y después vienen y dicen cualquier cosa, ¿verdad? O sea, totalmente fuera de lo que es la comunidad y de lo que es ese mandato dentro de esa comunidad. Bueno, entonces estamos mirando y estamos viendo por una parte la muerte de Aarón, el encuentro con el Señor, cumplió con lo que Dios le había pedido, y por otra parte también la investidura sacerdotal, la asamblea. No termina con la muerte de un hombre, ¿verdad? Sino que se continúa con la misma lección divina. Las vestiduras sacerdotales que se quita Aarón y se pone Eleazar expresan esa transmisión y herencia del oficio sacerdotal designado por Dios. Volvemos enseguida con más en Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero.
quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este capítulo en que nos habla de la muerte de Aarón y sobre todo también la investidura de su hijo Eleazar. Decíamos recién que aquí, con estas vestiduras sacerdotales que se le quita, ¿verdad? Moisés mismo le quita a Aarón y ahora le pone a su hijo Eleazar. Con esto se expresa esa transmisión y herencia del oficio sacerdotal. Transmisión y herencia. Y esto es lo que tenemos que tomarlo en consideración. En cuanto que esta función es hereditario, digamos, al ser los levitas, Antiguo Testamento. Pero esta transmisión, recuerden, que también tiene a aquellos que son designados, pero son designados por Dios. No es que cualquiera puede designarlo, ni mucho menos autodenominarse. No es que aquí Eleazar se está autodenominando, sino que incluso a nosotros nos ponía, antes de realizar todo esto, incluso la muerte de Aarón y la investidura de Eleazar, está dirigida la palabra a Moisés, porque el Señor entonces le está llamando a Moisés. Le dice, el Señor dijo a Moisés y le dijo también a Aarón, que Aarón vaya a reunirse con los suyos, la misma muerte de Aarón, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes, junto a las aguas de Meriba, Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y llévalos al monte Hor. Allí despojarás, viste que el Señor mismo le está diciendo, es Dios el que está hablando, ¿verdad? Y le está diciendo a Moisés, allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y se lo pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos porque allí morirá. Y después entonces, evidentemente, y allí también entonces Eleazar, esas vestiduras que pertenecían a su padre Aarón, él ahora las va a vestir. Esto es importante, decíamos, porque esto nos está hablando de un camino que también nosotros tenemos que mirar. Esto significa institucionalidad. Hemos hablado también en los otros cursos sobre la cuestión de la institución, porque muchas de las personas quieren o entienden, porque entienden mal la Biblia, ¿verdad? Piensan que la Biblia es todo cuestión carismática, en el sentido de que es simplemente una realización de cosas extraordinarias, como cosas mágicas, ¿verdad? Como una acción de Dios fuera de nuestro contexto histórico. Entonces nos encontramos también hoy para nuestra realidad, donde nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender que aquí con la muerte de Aarón, que Dios mismo, ¿verdad?, le está diciendo y le cuenta a Moisés, y también Aarón está escuchando, ¿verdad? Entonces él también sabe que sus días han finalizado, has cumplido tu misión. Y decíamos por otra parte, y esto es muy importante, que dicho ministerio tiene su origen en la elección de Dios. En la elección de Dios, el origen del ministerio. Y lo otro, que no termina con la muerte de un hombre. No termina entonces con la muerte de Aarón simplemente, sino que esto continúa. Dios nos está diciendo también a nosotros y a cada uno de nosotros, yo no soy
imprescindible, soy el único aquí, el único sacerdote, etcétera, etcétera. No. Tantas de las experiencias, ¿verdad? Incluso que yo he vivido en estos 25, ahora ya caminando hacia los 26 años de sacerdocio, justamente algunas veces uno piensa, cuando está al frente de una comunidad, de una capilla, ¿verdad? Entonces dice, qué pucha, uno trabaja, uno hace esto, yo. Puede pensar así, esa es una tentación, ¿entiendes? Incluso cuando a uno le va a cambiar de un lugar y dice, ¿qué va a pasar ahora, pobrecito, de esta comunidad, de esto? No me cambie porque yo estoy bien. Sin mí esta comunidad no va a funcionar. Más o menos pesa ya. Como que uno se cree el ídolo o no sé qué cosa, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Algunas veces después yo vuelvo a ese lugar, alguna visita, y me doy cuenta que hay más progreso que cuando yo estaba, ¿verdad? Entonces, esto nos hace entender que este ministerio tiene su origen en Dios. Es Dios el que llama. Es el Dios el que te cambia y te dice, bueno, vete a este lugar, tenés que estar disponible, abierto. Aarón, eres cumplipámani, oreche popámango. No hay cote, más o menos te está diciendo Dios. Pero vos hiciste, ¿verdad? Hiciste tu papel. Serviste lo que Dios te pidió. Y por otra parte te dice que también no te preocupes. Esto no termina con la muerte de un hombre. Cuando yo me muera, no es que por eso la iglesia va a terminar. Cuando a mí me cambian de un lugar, no es que por eso esa capilla o esa iglesia va a terminar. No, es la comunidad, ¿se dan cuenta? Entonces aquí lo que tenemos que mirar bien es el liderazgo. Y el liderazgo no es apoderarse. Esto no es que me pertenece a mi peaco shemba, a la shaya po. Y atención, cuando estoy diciendo de este liderazgo también no estoy hablando solamente del sacerdocio como tal. Porque también yo algunas veces veo en algunas capillas, esto sucede más algunas veces en las capillas, ¿verdad? Donde no hay un sacerdote o donde no hay un diácono o lo que sea, ¿verdad? Donde alguna familia se apodera de la llave. Alguna familia se apodera, no, acuera siempre ya popea. Acuera vea siempre, hace 40 años que está. Pero después voy para la gente, porque ellos son los dueños y señores, ¿verdad? Son los que tienen la llave. Son los que dicen, no, esto de que se fundó, Oriente Oí, pero ya va, ¿entendiste? Y entonces, atención, que el sentido teológico entonces que aquí nos está queriendo enseñar la palabra de Dios es que Dios es el que dirige la historia. Con la muerte de un hombre, no termina el ministerio. No, la comunidad continúa. Nosotros entonces tenemos que estar abiertos a esta gracia del Señor. Y esta vestidura, como decíamos, estas vestiduras que se quita Aarón y se pone Eleazar, expresan directamente esa transmisión y herencia del oficio sacerdotal que Dios ha designado. Pidamos esta gracia entonces, abrir nuestros ojos, sentirnos fortalecidos por el Señor y sobre todo para hacer también un lindo camino, un lindo encuentro con Dios en nuestras comunidades. Y nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.